Askurukipan, Takenitaki, muy buenos días a todos. Buenos días. Muy bien, Buenos días. iniciamos un poco la señal. Estamos de viaje, así que no hemos podido conectarnos a tiempo, pero estamos dando inicio, ¿ya? Recuerden, para los que están entrando por primera vez, nuestras clases son los días lunes, miércoles y viernes, ¿ya? Hoy más estamos enviando el enlace, generalmente no enviamos, es el mismo que se repite para todas las sesiones, ¿ya? Entonces hay todavía uno que se ha incorporado ayer, por eso estamos reenviando, ¿ya? Entonces el mismo enlace utilizamos en todas las sesiones, ¿listo? Muy bien, iniciamos cantando, asumo que han practicado, les he dicho, esta es la canción, ¿ya? Solamente para recordar la tónica. Hupaqolila puninwa, hupaqchuymahanka puninwa, hanipuniu utjaniti, ukamampi munataja, ¿ya? Mayampi significa una vez más, ¿ya? Entonces vamos a repetir dos veces esto. Y esto también dos veces, ¿ya? Entonces, como habrán escuchado, la canción es más, ¿no? Pero con estos dos estrofas vamos a, de alguna forma, a mejorar nuestra pronunciación, ¿ya? Entonces, todos enciendan sus micrófonos. Micrófono na kantea sipham, enciendan, kantea sipham, takini. Uno, dos, tres. Hupaqolila Colina, hapuninwa. Punin, Uparchuymaqa puninqa hanipuni utqaniti ukhamappi munataqa hupaqolila Uparchuymaqa puninqa hanipuni utqaniti ukhamappi munataqa Yakitapunim hasta Achañakiu masito, hichawai sarawai hewa, tatitun hakaru sarje, hanipuniu utjaniti, ukamampi munataha, yakitapunim hasta Achañakiu masito, hichawai sarawai hewa, tatitun hakaru sarje, Hanipuniu utjaniti ukamampi munataha. ¿Ya? Van a practicar más fuerte tienen que cantar. A ver, ¿alguien se anima a cantar solito? ¿Alguien? ¿Kitisa? ¿Alguien? Isa yatichiri. A ver, Kuyakita, Hayintam. Ya. Hupaq kolila hapuningwa. Hupaq chuymaqa kapuningwa. Hanipuni uthaniti. Ukamampi munataha. Hupaq kolila hapuningwa. Hupaq chuymaqa kapuningwa. Hanipuni uthaniti. Ukamampi munataha. Nakitapuni un hasta hachanyaki munasitu hichawai sarawai kewa tatitu hakaru sarhe hanipuni uthaniti ukamampi munataha paisumaya tichiri. Waliki, muy bien. Waliki pone Culiacanatali. ¿Ya? ¿Kitimpe Chayintamuni? ¿Alguien más que quiera cantar? Naya Yatichiri, A ver, Culiaca Lili, Hayentam. Elisenda Sutija, Ah, Licenda. ah, Yatichiri. Hupaq kolila hapuninwa, hupaq chuymakan kapuninway, hanipuniu utkaniti, ukamampi munataja. Hupaq kolila hapuninway, hupaq chuymakan kapuninway,
Hanipuni utkaniti. Ukamampi munataja. Llakitapuni uihasta. Hachañaki munasitu. Ichaway saraway jewa. Tatitun hakarusarje. Hanipuni utkaniti. Ukamampi munataja. Llakitapuni uñhasta, hachañaki umunasitu, ichaway saraway jewa, tatitut hakarusarje, hanipuni utqaniti, ukamampi munataja. Paisuma yatichiri. Waleque, ya tinta si fue quitado, ¿ya? Van a seguir practicando con la canción, ya les he mandado enlace, voy a reiterar hoy día, ¿ya? Tiene que practicar, esto nos permite mejorar la pronunciación, ¿ya? Esto vamos a aprender bien, otra canción vamos a cantar, varias canciones vamos a cantar, ¿ya? Walik, Komaha, Allantañani, ¿ya? La anterior clase hemos visto el cuadro fonético. Esto hemos dicho es el equivalente al alfabeto, al abecedario que conocemos, ¿no? Y de hecho en todos los idiomas hay, ¿no? En español el alfabeto, ¿no? En inglés igual tiene el alfabeto, ¿no? Cualquier idioma tienen siempre el alfabeto, ¿ya? En Aymara no tenemos alfabeto, no tenemos abecedario, hemos dicho, ¿no? No se sigue la estructura, ¿no? Abecedario, ¿no? Alfa, beta, ¿no? Alfabeto. No se tiene esto, ¿ya? Y hemos dicho en Aymara tenemos, ¿cuántos consonantes tenemos en Aymara? ¿Cuántos 26. consonantes? 26, ¿no? 26 consonantes, tres vocales, una glotal y una diéresis. ¿Ya? Eso conforma nuestro fonema o los fonemas o los grafías en el idioma aymara. ¿Ya? Ahora hemos dicho también, ¿no? Es importante articular de forma correcta para que los sonidos salgan em, correctos. ¿Ya? Y hemos dicho también, estos consonantes tienen sonido propio en el idioma aymara, ¿ya? Entonces, estos sonidos son propios del aymara, no hay en español, ¿ya? ¿Ya? Entonces, eso, ¿no? Ahora aquí, hemos dicho, cuando se encuentra la H con estas letras, de hecho no se puede encontrar con otra letra, solamente con estas letras, la pronunciación se hace de forma aspirada, soplando, ¿ya? Y cuando encontramos la glotal, que también está con estas letras, se pronuncia de forma explosiva, haciendo reventar, ¿ya? Y hemos dicho la importancia de lo que es la pronunciación a partir de lo que es los puntos de articulación. Entonces, hemos dicho, ¿no? Todo lo que es la P, vamos a articular aquí, ¿no? La P, P. Todo lo que es la letra T, consonante T, dental. La letra Ch, palatal. La letra K, que sería velar, y lo que es la letra Q y la X, ¿no? Todas sus variantes, es postvelar. Vamos a pronunciar desde la garganta, ¿no? Qa, ¿no? A ver, practiquen. Qa, ¿no? Qa, ¿no? Qa. ¿Ya? Desde la garganta. Qa, ¿no? Qala. ¿Eh? ¿Ya? Entonces, estos puntos de articulación van a ser fundamentales, ¿ya? Entonces, principalmente para la letra Q, ¿ya? Si pronuncian aquí, no van a tener ninguna dificultad, pero si no pronuncian aquí, ya ahí van a sufrir, ¿no? Muchas veces hay confusión con la K, ¿no? Entonces, eso, simplemente es punto de articulación, ¿ya? Entonces, dicho esto, vamos a repasar todos. Todos vamos a repasar, primero de forma conjunta, luego individual, ¿ya? Todos repiten después de mí, ¿ya? Empezamos. Todos enciendan sus micrófonos. Pa, Ah, Ah, ja, ah, a, ah, ta, ja, a, ah, ja,
Cha. cha, a, ka, ka, a, ka, pa, a, pa. Eso, una vez más. A ver, pa, pa, a, pa, ta, a, ga, ka, pa, ka, ka, a, pa, pa, a. Muy bien. Practiquen 30 segundos, practiquen todos. Cualquiera voy a llamar para que repita, ¿ya? Practiquen, practiquen. Pa, pa, ta, 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 uy, ta, cha, ah, ka, ka, ah, ka, 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 Ya. Waliki, Waliki, Takeni. Muy bien. Ahora sí, empezamos. A ver, vamos a empezar por Angélica. Angélica, encienda su micrófono. Sí, buenos días. Waliki, muy bien. Empieza. Profesor, no veo muy bien, es que estoy por mi celular. Ya, ahora, ¿qué hacemos? Ya, con la letra P. A ver, así. Yo le voy a decir P, letra P. Ya, dale. eh, P, P, No, con A conjugal. Ya, ya te digo por qué. a ver, P, o sea, No, con letra tengo que, A conjugal. Pa, así. ¿Ya? tengo que hacer una oración. No, 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 no. Repetir nada más. No estabas La atento. letra Siguiente. Vas a escuchar. P, Vas a escuchar, vas a escuchar. Celeste ya, Rosel. Celeste. Aquí estoy, profe. Muy bien. Empieza. Pa, 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 ta, 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 cha, cha, a, ga, ka, a, ku, ku, digo, No, no, con A ka, igual. Con A. Con A. ka, No, a, nada. A ver. Sonido. ¿Desde dónde ka, tienes que pronunciar? en la
casi en la garganta. Ya, eso haga, a ver. Pronuncie de la garganta. Ka, No, ka, ka. A ver, ka, eso, ka. A ver, garganta, garganta, ka. ka, No, no, ka nomás, ka. Como si fuera la K, pero desde la garganta, ka. A ver, ka, no, no aspirado. Esto ya me estás pronunciando. Esto es simple. Ka, a ver, ka, normal, ka, sin soplar, ka. A ver, ka, ya, vamos bien. ka, 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 igual desde ese mismo punto, ¿ya? A ver, una vez más. ka, No es fuerza, sino simplemente el punto de articulación. Ka, ka. ¿No? El mismo punto. ¿Ya? A ver, siguiente. ka, ka, No. ka, A. A ver, A. ka, Eso. La X. ka. Eso. Muy bien. Entonces te falta postvelar y la P explosiva no me has pronunciado bien. ¿Ya? Siga practicando. Muy bien, Celeste. Sí, profe, gracias. Janet Aguilar. A ver, Janet. Buen día, Yatichiri. Buen día. A ver. A, No, 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 como A. pa, Panos. pa, a, Nada. Pa. pa, pa, Eso. ta, a, No. Ta. a, No. Ta. fa, a, Eso. yo, No. cha, Normal, simple. Eso. cha, No, cha. cha, No, cha. Cha. cha, No, cha, cha. Es como llave, ¿no? Es cha. cha, Eso. cha, Eso. no, ca, ca, No, ca. ca, No, ca. Soplando, ca. ca, Como casi J, ca. ca, Eso. ca, Eso. no, 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 ca, no. Ca. ca, No, ca. ¿De dónde tienes que pronunciar esto? mm, de, el- de la garganta, Eso, a ver. Igualito que la K, pero a, de la garganta. A ver. a, No. Igualito que a, la K. A ver, K de sí, a ver, K de sí. ca, Ahora, exactamente el mismo, pero desde la garganta. a, No, esto me estás a, pronunciando. Pa, pa. A ver. a, No, pa. a, No, no, no. Esto me estás pronunciando. Pa nomás. Pa. a, No estás articulando el punto correcto. Abrí la boca desde la garganta. Pa, sin miedo. A ver. a, No, esto me estás pronunciando. Pa, desde la garganta. Exagera. ca, Mira, más o menos. A ver. El mismo punto ahora. Ja. a, No, ja. a, No, esto me estás pronunciando. Ka, ka, ja, a. El mismo punto los tres. Garganta. a, No, a, esto me estás pronunciando. No es esfuerzo, no es explosiva. No mm, estás articulando del punto correcto. Practica, practica, ¿ya? A ver, ya, seguimos. ya, José Ademar Cortés. A ver, José. Buenos días, Yatichiri. A ver, buen día. Pa, 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 No, a. pa, No, a. Como pa, explotando. pa, pa, Ya más o menos. Te falta explosiva. A ver, con la T. ta, 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 No. A, ta, A, ta, no. A, decir.
A, Ah, a ver, excelente. Ah, así algunos cuando se enojan. Ah, así yo decía, a ver. A, No, te falta todavía explosiva. A ver, la che. cha, cha, No, cha, como los argentinos pronuncian la L, así, cha, decía, a ver. cha, Eso, cha, ah, cha, ah. cha. Ya, te falta igual, explosiva. A ver, K, Ka, 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 A, ka, A. ka, No, todavía, a ver. Igual, explosiva te falta. A ver, con la Q. ka, 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 No, igual, punto de articulación no lo estás haciendo exacto, ¿ya? Tienes que repasar. A ver, la X. ja, Ya, bien, la X. Postvelar es la Q y todas las explosivas te falta repasar, ¿ya? Repasa, repasa, repasa. A ver. Seguimos. Ezequiel Ayaviri. Ezequiel, encienda su micrófono. Buen día. Vamos. Buen Ya. día. Pa, fa, a, ta, pa, y a, cha, sha, a, ka, pa, y a, pa, y y pa. Ya, lo que es K, lo que es postvelar, te falta, ¿ya? Los demás, salva. Hay que seguir practicando, Ezequiel. A ver, una vez más, uno más, uno más, uno más. A ver. Roxana Chura, a ver, Roxana, micrófono. Buenos días. Buen día, adelante. Ya. Pa, ja, a, ta, ta, No, ta, no, ta, a, cha, 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 eso, ca, ca, a, ca, no, ka, ca, no, ka, ca, eso, ca, ca, eso, ca. eso, muy bien. Siga practicando, XQ. Yo A puedo ver, participar. Wira Untoja, a ver, Wira, ahorita después voluntarios, ¿ya? Wira, a ver, Sí, pa, 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 ta, 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 A, ta, no, a, ta, a, cha, cha, a, ga, ka, ka, A, ka, eso, ka, ka, y ka, eso, ja. eso, Wira, muy bien. A ver, Cuyaca Angélica, Sí, ya, Chiri. Fallanta. A, A ver, una vez más. pa, pa, cha, pa, 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 A, esto te falta. pa, A, decía, a ver, pa. no. Como haciendo reventar. A, exagera. A. Profesor, le entiendo como la A. ¿Es pa? A. Estamos conjugando todos con la vocal A. ¿Ya? Toditos. ¿Está claro? Ah, ya. Pa, pa.
¿Se entiende, no ve? Todito está Sí. conjugado con vocal A, ¿ya? Ah, ya. Eso pasa para Pa, facilitar. Ya, dale. pa, pa, ah, Ya, con la T. ta, 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 No. Ya, a ver, con la Che. sha, No, cha, normal. sha, cha, chai. La explosiva no la entiendo muy bien. Cha, Eso, ¿está bien? La K, ka, 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 la Q. ka, ja, ka, Hay que practicar, Angélica. ya. Sí, Simples y sí, ya. aspiradas, no está bien. Y la postvelar igual. Punto de articulación, recuerda. Todas las letras tienen su punto de articulación, o sea, no sale de donde sea, ¿ya? Ahí está, ¿no? Ya. Entonces, pa, pa, a, ¿no? Dental, ta, fa, a. Palatal, ya, cha, a. ¿Eh? Velar, ca, ca, a. Postvelar, pa, pa, a. ¿Eh? Entonces tienen sonido propio. Ahora hemos dicho la aspirada es cuando está con la H. La H vuelve aspirada. Y la glotal le vuelve explosiva. ¿Sí? La H hemos dicho no hay solito, no hay la letra H en Aymara. ¿Ya? Ya está acompañado, ya está casado, hemos dicho, ¿no ve? Entonces, aspirada, 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 aspirada. Glotal. Explosiva, 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 explosiva. ¿Sí? Solamente esas 5 consonantes son aspiradas y son explosivas. ¿Ya? Lo demás es igualito que el español, igualito, excepto de la X, ¿no? Porque toda esta fila tiene sonido propio. ¿Ya? ¿Alguna Ya, pregunta, ya. duda? Está bien, ya, Tichirio. Voy a practicar. Walekit. Ya. Ahora, a ver, como actividad, a ver. Hemos dicho, solamente existen estos 26 consonantes, 3 vocales y la glotal y la diéresis, ¿no? Identifíquenme ahorita qué letras utilizamos en español, pero que no están aquí en el idioma aymara. A ver, dicten, ¿qué letras? A ver, identifiquen. La La B, letra D, Ya, la letra B, La ¿qué más? ñ. La ñ, ya. No, aquí La está la Z. ñ. así está. La la D de Z. dado, La D también. La X La D, no, aquí está la X. ok, pero como La X. Z. La C, La la C, Z. La Z, ¿qué más? G, La G, ¿qué más? La B labial. Ok, La F. F, F. Ya, ¿qué más? la E, La E, ¿qué más? O, La O, la O, la C, la C, La Z. Z, ya hemos colocado aquí. ¿Qué más? Ya, esto, mira, no está la vocal O, la E, la C, la B, la Z, la D, la G, la V, la F, ¿no? Entonces, estas letras no existen en el Aymara. ¿Me dejo entender, no ve? No pueden escribir con estas letras, ¿ya? Entonces, ahora, nuestra primera actividad. Saquen sus cuadernos y yo les voy a dictar. ¿Están listos? Van a escribir ustedes en sus cuadernos, ¿correcto? ¿Están listos?
¿Están listos, listos? Isa. Ya, muy bien. Primera No. palabra. Kamisaki. Kamisaki. Listo. Segunda palabra. Haipu. 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 Tercera palabra. Chiyara. Chiyara. Cuarta palabra. Tamaña. Tamaña. Bonito más. Talla. 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 Muy bien. Entonces, ahora yo voy a escribir y ustedes van a comparar, ¿ya? Aquí donde estoy escribiendo, ¿logran ver? ¿Se ve? ¿Dónde quiero escribir? Aquí. ¿Se está viendo? Sí, sí, vemos. Ok. Entonces, la primera palabra era kamisaki, ¿ya? Segunda palabra era haiu, ¿eh? Tercera palabra, chiara, chiyara. Cuarta palabra, camaña. Y la quinta palabra era ya. Listo, a ver, autocalifíquense. ¿Cómo les ha ido? Una mala. Igual. Una mala. Mala. Sí, Yo dos también. malas. Ok, si es un hito, dos hitos, está bien, pero si es más de tres, ya tienen que preocuparse, Ya. ¿no? No están atendiendo esta parte de la pronunciación, ¿ya? Walik, ¿alguna duda, pregunta? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Se entiende? Dice. Sí, quizá. Muy bien, Walik. Ahora, obviamente, vamos a seguir repasando todas las clases, pero vamos a introducir ahora lo que son las vocales. ¿Cuántas vocales tenemos en Aymara? 26. No, vocales, vocales. Ah, Tres. 3. Tres. Ya, ahí está, las tres vocales. ¿Sí? En Aymara solamente tenemos tres vocales, tres vocales. No hay la vocal E ni la vocal O. No existen esas dos vocales, ¿ya? Entonces, cualquiera palabra siempre vamos a escribir solamente con estas tres vocales, ¿ya? Pero hay un detalle, ¿ya? Y eso les voy a explicar aquí. Word me voy a habilitar, ¿ya? En Aymara tenemos lo que son los vocales alófonos. ¿Alguien sabe qué es un alófono? ¿Un alófono? ¿Alguien sabe qué es, qué significa alófono? Quiere decir Otro que sonido. se lee, pero no se escribe. Ok, vocal alófono o vocales alófonos serían. Ya, entonces, en Aymara existen los vocales alófonos. Los vocales alófonos van a ser la E y la O. ¿Ya? Entonces, estos vocales, lo que estoy diciendo en pocas palabras, es que en algunos casos vamos a pronunciar, pero nunca vamos a escribir. ¿Me dejo entender? Hanat kwa hanich. ¿Está claro? ¿Se entiende Quizá, eso? quizá. Ahora, ¿cuándo se escribe? Solamente cuando se encuentra con cualquiera de estos vocales, ya sea antes o después. Q, Q aspirada, Q explosiva o la X.
solamente cuando se encuentra con cualquiera de estos consonantes. Antes o después. Cuando digo antes puede estar así, ¿no? Entonces ya se vuelve explosiva, o perdón, al pronunciar. Cuando digo después puede ser así. ¿Me dejo entender, no ve? Cuando está junto a cualquiera de estos cuatro consonantes, la vocal I o la vocal U se va a pronunciar si es I como si es U como O. ¿Me dejo entender? Hanat Hanich. Sí. A Sí. ver, prueba de fuego. A ver, ¿cuál cambia? A ver, ¿cómo se leería? A ver, La I pasa como equeco. Ekeko. Eco. ¿cuál I cambia? Las dos. Nada más, solo la I cambia. Y la La U. La U pasa a Eso U. está bien. Entonces la pronunciación Ekeko. no va a ser iquico, sino va a ser e, que, co. ¿Me dejo entender? Sí. Muy bien. Una palabra más. A ver, ¿cuál vocal cambia aquí? Ori. La I, Jori, la La U. U. solo la U. U. Risa. Core. Sí. Ri. Eso. La U. Entonces Cori. la pronunciación va a ser co, Jori. no cori, cori, Jori. cori. ¿Ya? Muy bien. Siguiente palabra, una vez más. ¿Cuál vocal cambia? Piña. ¿Cuál La La vocal? I. I. La I. ¿Cuál La hígado primera I. cambia? ¿Esto? E. Primera I. La primera. Piña. Y. Muy Piña. bien. ¿Cómo se pronuncia ahora? Piña. E, Fin. piña. ¿Ya? Esto es I normal, solamente esto cambia, porque esto está junto. A ver, uno más o algo más, a ver. ¿Cuál cambia? ¿Cuál vocal cambia? La U. Obviamente la U. Ajo. ¿Cómo se pronuncia? Ajo. Ajo. Ja, Ajo. jo. ¿Sí? Jajo. Bien. Van a practicar en el diccionario, van a buscar varias palabras de lo que son los vocales alófonos, ¿ya? Todos supongo que ya tienen descargado su diccionario, ¿ya? Hasta ahí el día de hoy. ¿Preguntas, dudas? Y no. Ya. No, yo quiero. Entonces, lo único que queda ahora es practicar, 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 ¿ya? Practiquen, Gatichiri, practiquen y canten la canción, ¿ya? ¿cuántas palabras más o menos? No las que sean necesarias para que practiquen, no es tarea todavía, ¿ya? Es para ustedes nomás. Giri, ¿el diccionario nos puede pasar el link o dónde lo encuentro? Ya les he pasado el otro día, pero igual los vuelvo a pasar, ¿ya? No se preocupen. Guareque, jiquisincama, Maisumaya Chiri. hasta el día lunes, ¿ya? Lunes.